¿Cuántos están felices de estar en la casa del Señor? ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor? Un aplauso de alabanza. Mi amado hermano, usted está en la casa de su Padre Celestial. Usted vino aquí a adorar a su Señor, a aquel que pagó esa obra maravillosa de redención que estos maravillosos muchachos del grupo Alabanza han estado recordándonos a medida que nosotros alabábamos y adorábamos al Señor. Y es tan importante que nosotros tengamos eso en cuenta cada vez que nosotros venimos a adorar al Señor. El Señor es mi Salvador, Jesucristo es mi Redentor, yo soy salvo, ahora tengo un futuro, ahora tengo una esperanza, pero no aquí en esta tierra. No nos queda mucho tiempo para que esta tierra termine, se acabe todo y podamos comenzar a disfrutar una eternidad con nuestro Señor. ¿Cuántos están esperando eso? ¿Cuántos pueden decir amén? Mis amados hermanos, yo una vez más le doy gracias al Señor y gracias a nuestro pastor por esta linda oportunidad de compartir la palabra del Señor. Este puesto no lo merecemos para nada, es por pura gracia y misericordia del Señor que queremos agradar al Señor a través de esta hermosa responsabilidad, clamando por su ayuda en esta mañana. Así que, ¿cuántos me quieren acompañar a leer la palabra de Dios en esta hermosa mañana? Y vamos a ver de qué trata este mensaje de hoy. Estamos comenzando una nueva serie acerca del libro de Jonás. Yo solamente voy a iniciar este primer sermón, pero nuestro pastor va a continuar los siguientes domingos y vamos a descubrir la maravillosa gracia de nuestro Señor persiguiendo a la gente rebelde como usted y como yo. ¿No cree usted? Y si quizás usted no lo considera así, pues a través de este mensaje esperamos poderlo descubrir. Así que acompáñenme y sigamos todos juntos con la vista ahí en Jonás capítulo 1, los primeros 6 versículos del 1 al 6. Y dice así: vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendió a Jope. Encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás Dios piense en nosotros y no pereceremos. Vamos a orar un momentico antes de continuar. Padre, humillados estamos delante de ti porque no somos nada, Señor, aparte de ti, oh Dios. Somos tus hijos, Señor, porque tú pagaste un precio de sangre, Señor, en esa cruz a nuestro favor. Y ahora estamos aquí delante de tu presencia clamando por tu ayuda. No podríamos, Señor, explicar tu palabra si no dependemos de ti para hacerlo, porque es tuya, Señor. Tú la inspiraste a través de tu Espíritu Santo, Señor, y ese mensaje es para cada uno de nosotros, Señor. Perdónanos, oh Dios, por cada vez que hemos sido apáticos, Señor, indiferentes a escuchar y a obedecer. Permite que hoy sea diferente, Señor. Permite que nuestros ojos sean abiertos, nuestra mente sea abierta, nuestro corazón sea abierto a recibir el mensaje que tú tienes para nosotros y podamos salir de aquí gozosos porque decidimos, Señor, obedecerte y hacer tu voluntad. Recibe la gloria, Padre. Perdónanos y límpianos de todas nuestras maldades y úsanos, Señor, para tu gloria. Y bendice a tu pueblo que sea edificado en esta mañana, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos de ustedes son cristianos, pero están huyendo de Dios? Tal vez digas: hoy vine a la iglesia, yo no estoy huyendo de Dios. Sin embargo, muchos de nosotros tenemos áreas en nuestras vidas donde Dios nos ha llamado, pero estamos corriendo en la dirección opuesta. ¿Habrá algún pecado oculto por ahí? ¿Habrá alguna mala relación? ¿Habrá algún problemilla matrimonial o problemón matrimonial?
¿En qué área, mi amado hermano, tanto tú como yo, estamos huyendo de la presencia de Dios en esta mañana? ¿Sabe usted que para nosotros poder disfrutar de plena comunión con Dios, tenemos que estar a bien con Dios? Y si hay algo en lo cual nosotros nos estamos resistiendo a obedecer la voluntad de Dios en su palabra, definitivamente no vamos a poder disfrutar de esa sensación rica de decir, Señor, soy un pecador, pero estoy tratando de obedecerte en cada una de las áreas de mi vida. Pensemos en esto por un momento. ¿Hay algo en tu vida que sabes que Dios quiere que hagas, pero no quieres hacerlo? Los planes de Dios a veces chocan con los nuestros. Estamos bien con los planes de Dios siempre y cuando se alineen con los nuestros. A medida queremos escribir la historia de nuestras vidas en lugar de rendirnos al plan que Dios tiene para nosotros. Y quizás si yo te preguntara en esta mañana, ¿cuántos quieren escribir la historia de su vida? Probablemente usted quisiera que yo le hiciera esa pregunta, pero le voy a hacer otra que quizás no va a ser tan emocionante. Mi amado hermano, usted se levanta cada mañana y usted le dice, Señor, gracias por la vida que tú me diste. ¿Sabes? Cuando yo era joven yo tenía sueños grandes, tremendos. Muchos de ellos, algunos eran ministeriales, algunos eran materiales. Pero por el camino Dios me fue guiando y aún todavía tiene mucho que guiarme, mucho que enseñarme para decirme la historia de tu vida y la historia de su vida también, mi hermano, la escribo yo, dice el Señor. Así que, mi amado hermano, puede ser que en algún momento usted se haya sentido insatisfecha por la vida, o insatisfecho, perdón, por la vida que Dios le dio. Yo le animo en esta mañana a que usted le dé gracias por la vida que Dios te dio. Mi amado hermano, si usted está con salud, si usted está vivo, si usted tiene su esposo, su esposa al lado, si usted tuvo la bendición de venir hoy aquí a la casa del Señor, créame que Dios no ha terminado con usted. Pero no se trata de la vida que tenemos aquí y ahora, se trata de cómo Él está formando la imagen del Señor Jesucristo en nosotros para disfrutar de la eternidad. Pero sigamos con el mensaje. Mi amado hermano, ¿cuántos de ustedes conocen la historia de Jonás? ¿Cuántos? A ver, ¿cuántos fueron a la escuela dominical y les enseñaron ahí la historia de Jonás, verdad? Y si yo les preguntara acerca de Jonás, probablemente ustedes me dirían, claro, yo me sé esa historia. Trata de un hombre, se cayó, lo tiraron al mar, se lo tragó un pez y el pez lo vomitó en la tierra por ahí, ¿verdad? Casi siempre eso es lo que aprendemos en la escuela dominical. Pero hoy nos vamos a dar cuenta que el mensaje del libro de Jonás es mucho más profundo que eso. Nuestro propio Señor Jesucristo validó la realidad del libro de Jonás cuando dijo, igual que Jonás estuvo en la boca del pez 3 días y 3 noches, así es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días en el centro de la tierra. Y de eso se trataba. Y después de ese tercer día, ¿qué es lo que iba a pasar? Nuestro Señor iba a resucitar, iba a ascender a los cielos y se iba a sentar a la diestra del Padre y está reinando por los siglos de los siglos. Así que usted se preguntará, ¿de qué trata realmente esta historia? El libro de Jonás no trata sobre Jonás, ni sobre un pez, ni sobre Nínive. El libro de Jonás trata sobre Dios y su implacable búsqueda de gracia y misericordia para los rebeldes. El libro de Jonás no es una ventana para ver el mundo, sino un espejo para vernos a nosotros mismos. Y antes de continuar, quiero compartir un versículo de la palabra del Señor, mi amado hermano, porque cuántas veces nosotros decimos, es que sabe, realmente yo no soy tan malo. No sé si usted se considera muy bueno. Quizás si le hiciéramos una entrevista y le preguntara, ¿usted se considera una buena persona? Probablemente usted diría, bueno, algún pecadillo por ahí habré cometido, pero yo no soy tan malo como esa gente que están en la cárcel, todos tatuados ahí, que han cometido grandes pecados. Pero es que el estándar de nuestro Dios es completamente diferente a como nosotros vemos la realidad de nuestra vida, mi amado hermano. Es importante que nosotros sepamos que cada uno de los pecados que nosotros cometamos aquí en la tierra tienen consecuencias. Van a tener consecuencias en esta vida y en la vida venidera. Pero es importante que entendamos que para Dios pecado
significa ofenderlo, es transgredir su ley, es desobedecer su palabra, es rebelarnos en contra de lo que Él nos ha mandado y prescrito. Y le voy a compartir simplemente para entrar un poquito en calor en este tema, un pasaje de la palabra del Señor que dice: 6 cosas aborrece Jehová. Piense usted, si usted está en alguna de esas categorías, y no me lo diga a mí, yo sé en las que yo he cometido pecado y sigo cometiendo pecado y arrepintiéndome, pero dice así, dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Usted oyó esas 2 palabras, qué fuerte: aborrece y abomina. Y fíjese cuál es la primera: los ojos altivos. ¿Usted vio eso? A lo mejor usted hubiera querido que esa lista la encabezara el asesinato. Pero fíjense cuál es lo que encabeza la lista: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Ahí está. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Y yo nada más le pregunto, mi amado hermano, yo califico en unas cuantas categorías de ahí. He pecado y me he tenido que arrepentir. Y yo le animo a que usted entienda, mi amado hermano, el estándar de Dios es muy diferente al estándar de este mundo. Por supuesto que si alguien comete un asesinato, va a tener que ser castigado por la ley. No se trata de eso. Una cosa es las consecuencias penales que van a tener las personas aquí, sino estoy hablando de que pecado es pecado, y si no tenemos a alguien que nos defienda delante del Padre, nosotros no podremos pasar una eternidad con nuestro Dios. Así que vamos a ver en primer lugar, vamos a entrar de lleno en el libro de Jonás, en estos versículos. Vamos a ver en primer lugar el profeta que Dios llamó. El profeta que Dios llamó. Dice la palabra: vino palabra del Señor a Jonás. Es una fórmula típica para los profetas del Antiguo Testamento. ¿Qué era un profeta? Era un hombre de Dios que el Señor seleccionaba para anunciar su palabra de diferentes maneras. Casi siempre anunciaban juicios, anunciaban consecuencias que iban a tener los pueblos si no se arrepentían. Y dice que los profetas lo sentían como una carga sobre sus hombros, como una espada en su espíritu, como un martillo que quebranta sus corazones y un fuego ardiente en su ser. La palabra de Dios era ineludible e inescapable. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios audiblemente? Mi amado hermano, lea la palabra en voz alta y usted podrá escucharlo todas las veces que quiera, porque el Espíritu Santo que tanto amamos fue quien inspiró esa palabra y tanto la necesitamos. Así que vino palabra del Señor, directamente nos los enseña la Biblia, a Jonás, hijo de Amitai. Y puede ser que usted diga: sí, ese profeta que no quiso obedecer a Dios. Pero mi amado hermano, si usted busca en Segunda de Reyes, usted va a ver un pedacito cómo nos dice que 10 o 20 años antes de que pasara la historia del profeta Jonás, Jonás había sido un gran hombre de Dios, había sido usado en el reinado de Jeroboam II, que era uno de los reyes del reino del norte. Usted recuerda que el pueblo hebreo se separó en 10 tribus y conformaron el reino del norte, y 2 tribus que conformaron el reino del sur. Bueno, a Jonás le tocó ministrar delante de Dios como profeta en el reino del norte, y en Segunda de Reyes nos cuenta cómo Jonás fue usado grandemente, exitosamente, para profetizar que Jeroboam II iba a poder extender los territorios de Israel. Eso significa que en toda la historia de Israel, en el momento en que mejor geográficamente, por así decirlo, en cuanto a extensión de territorio estuvo el país, fue en el tiempo cuando Jonás profetizó. ¿Usted se puede imaginar eso? Sin embargo, Dios le tenía una sorpresa. Después de él haber sido un profeta exitoso y sentirse: wow, yo soy el gran hombre de Dios, 10 o 20 años después, Dios le tenía una misión que no iba a ser tan fácil. Así que, mi amado hermano, tenemos que entender que Dios es un Dios que nos envía. No solo nos llama a venir y a ver, como estamos haciendo nosotros ahora, sino nos llama a ir y a decir. Dios enviaba a los profetas a proclamar su palabra, y nos envía a nosotros como pueblo de Dios a proclamar el evangelio a un mundo que se pierde en desesperación sin el Señor. Mi amado hermano, todos nosotros somos misioneros, todos somos misioneros.
La pregunta no es si soy llamado, sino dónde y a quién soy llamado. No necesitamos renunciar a nuestros trabajos y trabajar para la iglesia para ser enviados por Dios. Todos somos enviados. Y en Juan 20:21 lo podemos ver. Ahí dice, como el Padre me envió, así también yo os envío. Somos llamados a ser sus testigos, empoderados por el Espíritu Santo para compartir su palabra. ¿Quieres el poder del Espíritu Santo en tu vida? Pero ¿para qué lo quieres? ¿Para qué lo quieres, mi amado hermano? ¿Qué te han enseñado? ¿Para qué es el poder del Espíritu Santo? Desde el inicio de la iglesia primitiva vemos que recibiría poder la iglesia para ser testigos de Jesucristo, porque en sus propias fuerzas no lo iba a poder hacer. Y esto es tan importante que nosotros lo entendamos. Por eso queremos entrar al segundo punto en esta mañana, y es el pueblo que Dios amó. Y vemos cómo Dios le dice directamente, le dice, levántate, ve a Nínive. Había una palabra específica, ¿sabe? Si usted analiza todo el contenido, y esto es algo bien difícil, yo no he tenido la oportunidad de estudiarlo completamente, pero quiero hacerlo y le animo a usted a que lo haga, a ir estudiando profeta por profeta en la palabra de Dios. Usted se dará cuenta que muchos profetas del pueblo de Israel fueron llamados a profetizar en contra de otras naciones, no solo Israel. Por ejemplo, tan solo el profeta Isaías profetizó en contra de Babilonia, de Moab, de Damasco, de Etiopía, de Egipto, etc. El profeta Jeremías también profetizó en contra de Egipto, de Filistea, de Moab, de Aarón, de Babilonia, etc. Pero la historia del profeta Jonás era diferente, porque los otros profetas pudieron profetizar cómodamente desde Israel, pero a Jonás le tocaba ir personalmente. Entonces, y usted se preguntará, bueno, ¿y cuál era el problema? ¿Por qué Jonás le dijeron, levántate y ve a Nínive, la gran ciudad? Y dice la palabra que él se levantó, efectivamente, pero dice que descendió en lugar de levantarse para ir a Nínive. Dice que se levantó, pero descendió para ir a Jope y tomó allí una embarcación a un lugar lejísimo. Lejísimo de donde lo habían mandado. Y yo le voy a contar un poquitico de a dónde es que lo habían mandado. No sé si usted recuerda, mi amado hermano, en la historia de Israel, si usted es estudioso, y yo estoy seguro que sí, aprovecho para hacer un anuncio no pagado. Todos los domingos a las 10:15 tenemos una clase donde estamos dando panorama del Antiguo Testamento. Perdón, pastor, que no aclaramos con el productor si se podía. Pero óigame, de verdad que si usted no está asistiendo a esas clases, mi amado hermano, usted se lo pierde. Hoy tuvimos un profesor ahí, pero no me quiero meter con él porque después él se quiere vengar de mí si yo le digo cosas, pero tuvimos un excelente profesor, nuestro amado hermano Juan. Mi amado hermano, el reino de Israel, usted sabe que se dividió de esas 12 tribus maravillosas de las cuales Dios había usado para crear el pueblo de Israel. 10 tribus conformaron el reino del norte y 2 tribus conformaron el reino del sur. Entonces, usted sabe a dónde es que Dios estaba enviando a nuestro querido hermano, porque estoy seguro que lo vamos a ver ahí en el cielo, en la presencia de Dios cuando nos toque partir. Lo estaba enviando precisamente al pueblo que 10 o 20 años más tarde de la misión que Dios le había encomendado, ese pueblo de Asiria se iba a encargar de llevarse a esas 10 tribus del norte para un exilio como castigo a su desobediencia, a su idolatría, a su injusticia social, de exilio del cual nunca regresarían. Jonás, 10 o 20 años antes de que eso pasara, él no quería ir a Asiria. Díganme ustedes si Dios le hubiera contado que 10 o 20 años después eso iba a pasar. Pero analicemos un poquitico más la historia, mi amado hermano. Estas personas de Asiria eran personas realmente crueles, eran personas que desollaban a sus enemigos vivos, hacían estacas humanas. Imagínese usted que a sus enemigos le cortaban los 2 pies y una mano
y mientras la persona se estaba muriendo, lo saludaban con la otra mano para burlarse de ellos. Usted se puede imaginar eso. Los asirios le cortaban la cabeza a sus enemigos y obligaban a los familiares de los decapitados a que desfilaran con las cabezas en la mano. Enterraban a sus enemigos en la arena y les dejaban los brazos y los pies afuera. O sea, eran personas muy crueles. Le sacaban la lengua a sus enemigos, le clavaban una estaca y los dejaban morir de sed y un sufrimiento horrible. Y hay más cosas que no me da tiempo a contarle. A este pueblo, así de angelitos, es que Dios envía a este profeta, que había sido un profeta exitoso 10 o 20 años antes, a predicar. Y Jonás no quería ir. Y Dios le dice, clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Por eso yo quise leerle, mi amado hermano, las 6 cosas que aborrece el Señor y 7 que abomina su alma, porque yo sabía que cuando yo le contara a usted quiénes eran estos hermanitos, estos amigos asirios, enseguida su corazón y el mío iba a sentir rechazo por las maldades de este pueblo. Pero nosotros tenemos que hacer una pausa para preguntarle, mi hermano, ¿usted entiende el Evangelio? Usted entiende el Evangelio. Usted entiende que Jesucristo tuvo que morir no solamente por la maldad de los asirios, también por la nuestra. Cada uno va a tener consecuencias diferentes, sea en el infierno, si no fue salvo, o sea aquí en esta vida, si usted comete algún crimen o lo que sea, Dios nos libre. Pero lo que nosotros tenemos que entender es, nuestro pecado ofende a Dios. Por eso es que Dios nos dice, tienes que tener misericordia, tienes que tener misericordia. Deja que las leyes se encarguen de juzgar a aquellos que cometen crímenes horrendos, ellos lo van a pagar. Pero tú ten misericordia porque la vida no termina aquí, se trata de la eternidad, Así que, mi amado hermano, tenemos que entrar al tercer punto, pero antes yo quiero decirle, yo no me quiero adelantar en la historia de Jonás porque eso lo va a hacer nuestro pastor, pero si usted quiere adelantarse un poquitico ahí sin que el pastor se entere, usted va al capítulo 4, versículo 2, y ahí usted se va a dar cuenta realmente por qué es que Jonás no quería ir. Y usted se dará cuenta que no es que les tenía miedo, es que él sabía que si él predicaba, ellos se iban a arrepentir y él no quería que se arrepintieran. Y yo te pregunto, ¿quién tú no quieres que se arrepienta? ¿Hay alguien así que tú estás diciendo, yo quiero que se arrepiente el mundo entero, que corra para Cristo, pero fulanito, no, ese no. Ese es mejor que se vaya para el infierno. Antes de entrar al tercer punto, mi hermano, Dios ama a personas que nosotros luchamos por amar. ¿Oyó eso? Dios ama a personas que nosotros luchamos por amar, o incluso que llegamos a odiar. Podemos llegar así de lejos nosotros, así somos de buenos nosotros. Hay personas que consideramos casos perdidos, gente que pensamos que Dios no puede cambiar o que incluso creemos que no debería salvar. Personas diferentes a nosotros o personas que simplemente no nos agradan. Y por eso es que podemos entrar al tercer punto en esta mañana y es el problema que tenía Jonás. El problema que tenía Jonás. Dios le dijo, sube a Nínive, le quedaba más o menos como a unos 800 kilómetros por tierra y él buscó un destino que estaba a 4,000 kilómetros por mar. Dice que más o menos Nínive es como si fuera Mosul en Irak y dice que Nínive es más o menos como al sur de España. Así que él no era bobo, Jonás, ¿verdad? ¿Cuántos quisieran ir a un crucero por el Mediterráneo? Pero la motivación de Jonás en este caso era completamente diferente porque estaba huyendo de la presencia del Señor. Fíjense que por eso yo traté de pronunciarlo así un poquitico más fuerte al principio cuando estábamos leyendo la lectura bíblica, porque estaba huyendo de la presencia de Dios. Probablemente él en su mente dijera, yo no estoy viviendo de la presencia de Dios, como podemos nosotros estar aquí en la casa de Dios hoy, estar en pecado, estar desobedeciendo en nuestra mente, en nuestro corazón y decir, no, yo no estoy viviendo de la presencia de Dios. Puedes estar en la iglesia, mi hermano, pero si no estamos en obediencia delante del Señor, estamos lejos de la presencia de Dios. No podemos disfrutar de algo que está a disposición para nosotros. Así que probablemente él sencillamente diría, no, yo solamente estoy huyendo de mi responsabilidad. Yo no estoy huyendo de la presencia de Dios.
Así que, mi amado hermano, ¿por qué habrá huido, no? Jonás, podríamos decir, bueno, por miedo. Ya vimos que por miedo no era. Por pecado, sí. Por pecado, sí. Porque odiaba a los asirios, mi amado hermano. El pueblo de Israel había sido llamado a ser un pueblo misionero, incluso cuando no había venido Cristo. O sea, la idea es que ellos fueran un pueblo especial de reyes y sacerdotes que Dios iba a crear para que ellos tuvieran la posibilidad de reflejar la imagen de Dios a las naciones, para que ellos tuvieran un mensaje diferente que dar y todas las naciones se fijaran en el mensaje de los israelitas. Sin embargo, él los odiaba. Y había muchas personas en Israel que cometían este pecado, o sea, sentían desprecio, sentían prejuicio en su corazón por todas las naciones que no eran el pueblo de Israel. Era una cuestión de autojusticia. Él creía que él era mejor que esa gente. En algún momento tú te sientes, mi amado, yo me habré sentido yo mejor que otras personas. Hemos pecado así en nuestro corazón. Queremos un Dios a nuestra medida, como decía nuestro pastor hoy en la clase, que queremos a veces un Dios a nuestra medida. Yo quiero un Dios así, como decía él, personalizado, un Dios personalizado. Yo lo quiero a mi justa manera. Yo no quiero que Él me diga a mí cómo yo me tengo que comportar. Yo quiero elegir cuáles son las características que a mí me gustaría que ese Dios tuviera. Y mi amado hermano, el otro problema grave que tenía Jonás era que no confiaba en Dios. ¿Cuántos de nosotros muchas veces no queremos hacer la voluntad de Dios porque no confiamos? No creemos que Dios sea tan bueno como podría para defendernos, para protegernos, para pelear por nosotros, para ayudarnos. Así que, mi amado hermano, la razón por la que no obedecemos a Dios es porque no confiamos en Él. Tememos, como Jonás, que nuestra obediencia entre en conflicto con lo que queremos. La voluntad de Jonás y la voluntad de Dios, ¡pum!, colisionaron. Entonces comenzamos a racionalizar nuestro pecado y justificar nuestra desobediencia. Y yo te pregunto, ¿en qué área de tu vida estás racionalizando tu pecado? Dice que Jonás, descendiendo a Jope, para los israelitas, o sea, si miramos el mapa nos podremos dar cuenta, para ellos ir al oriente significaba subir, geográficamente hablando, y si miramos pues al occidente, para ellos era, subir era hacia el oriente, como yendo a donde Dios lo había mandado, a Nínive, y bajar era hacia el occidente, y él huyó a la dirección contraria, a Jope, y dice, y descendiendo, por eso dice, descendiendo a Jope, 80 kilómetros desde donde él estaba, dice, halló un barco que iba a Tarsis. Cada vez que queremos subir de Dios, habrá un barco listo para llevarnos lejos. Muchos creen que si hay una oportunidad es porque es la voluntad de Dios, pero no siempre es así. Las oportunidades a menudo son distracciones disfrazadas. ¿Qué oportunidad se te está presentando, mi amado hermano? Que en el fondo de tu corazón, tú sabes que es una distracción. O sea, si ya nosotros quisiéramos utilizar la poca o mucha experiencia que nosotros tengamos como cristianos en cualquier área de la vida, puede ser en un área pecaminosa, y siempre que sea desobediencia a Dios va a ser pecado, pero puede que sea en un área de alguna decisión que tienes que tomar, que a lo mejor no lo consideras tan pecaminoso, pero a lo mejor no te das cuenta que el pecado está en que estás aferrado, yo quiero esto, o no quiero hacer esto que Dios quiere, puede ser cualquiera de las dos. ¿En cuál de esas áreas tú estás racionalizando tu pecado, diciendo, en fin de cuentas, esto todo el mundo lo hace, o esto no es tan malo, o mira, se me está presentando una oportunidad, ¿cómo lo voy a despreciar? Esa oportunidad viene de Dios, esa oportunidad está alineada con la voluntad de Dios, esa oportunidad glorifica a Dios. Vas a sentir completamente paz y completamente gozo cuando uses esa oportunidad, por así decirlo. Dice la palabra del Señor también que Él pagó el pasaje, mi amado hermano. Y siempre hay un precio por la desobediencia. Obedecer va a costar, de seguro que sí, pero desobedecer cuesta mucho más. El pecado te llevará más lejos de lo que quieres ir, te mantendrá más tiempo del que quieres quedarte y te costará más de lo que quieres pagar. ¿De verdad que usted cree que vale la pena? Se lo voy a repetir, mire, porque esta frase está bonita, dice, está bien bonita. El pecado te llevará más lejos
de lo que quieres ir, más lejos. Te mantendrás más tiempo del que quieres quedarte. Cuando vengas a reaccionar y a decir, ay, vas a tener que pagar esa consecuencia y te va a doler en tu corazón. Vas a estar lejos del Señor y te costará más de lo que quieres pagar. No vale la pena, mi amado hermano. Dice, pero Jonás había bajado a la bodega del barco y dormía profundamente. Dice, Jonás descendió y cayó en un sueño espiritual profundo. Para muchas personas la desobediencia no es brusca, sino un lento alejamiento de Dios. Ustedes se dieron cuenta que si usted va viendo el texto, siempre va a decir que descendió a Jope y después descendió a la bodega del barco y después vamos a seguir avanzando en la historia. En los siguientes mensajes vamos a ver cómo descendió también a esa boca del pez. Siempre que nosotros nos alejemos de la presencia del Señor, siempre es hacia abajo, siempre es sueño espiritual, siempre es alejamiento de su voluntad, siempre es vivir fuera de los límites que Él nos ha marcado. Así que analicen, casi estamos terminando, pero dice, cuando Jonás, huyó de Dios, yo te pregunto, ¿su vida mejoró o su vida empeoró? Basado en la experiencia de Jonás, mi amado hermano, ¿usted cree que vale la pena seguir el ejemplo de Jonás? ¿Vale la pena seguir el ejemplo de Jonás? Así que por eso vamos a entrar al cuarto y último punto y se llama la persecución que Jonás experimentó. Qué bueno es el Señor y qué bueno que el Señor no nos deja ahí. Nosotros queremos ser rebeldes y nos queremos rebelar en contra de la voluntad del Señor y el Señor en su gracia nos va a mandar aviso, el primer aviso, el segundo aviso, como hace la ciudad. Trate de parquearse en la hierba o de hacer algo aquí en la ciudad de Cape Coral para que usted vea que hay unos carritos por ahí que dicen Code Enforcement, que no lo van a dejar tranquilo, le van a salir hasta en las pesadillas. Así que si usted si usted quiere dormir tranquilo, no incumpla aquí en la ciudad de Cape Coral ninguna de las cosas que el Code Enforcement le ha prohibido. Bueno, de esa misma manera, mi amado hermano, yo le pregunto, ¿vale la pena estar fuera de la voluntad de Dios? ¿O usted quiere agradar al Señor? Si nosotros nos rendimos delante de la presencia del Señor, su gracia nos va a alcanzar como alcanzó, gracias a Dios, al Señor. La persecución que Jonás experimentó, dice, el Señor lanzó un gran viento sobre el mar, el Señor hizo levantar un gran viento sobre el mar. Jonás huyó de Dios, pero Dios no huyó de Jonás. Y a menudo Dios va a usar tormentas para nosotros hacernos entender en qué nosotros le estamos fallando al Señor. ¿Está usted pasando por alguna tormenta en su vida ahora? ¿Ya entendiste? ¿Ya entendí yo? A mí también me ha tocado varias veces pasar por eso. Ya entendimos cuál es el mensaje que Dios nos quiere dar a través de esa tormenta. Mientras más dura sea la tormenta, dele gracias a Dios porque más claro va a estar el mensaje. Más claro va a estar el mensaje. Y créanme, mi amado hermano, lo mejor que Dios puede hacer cuando cualquiera de nosotros esté en pecado, o se esté desviando, o esté cayendo en un sueño profundo, o esté descendiendo en su caminar espiritual, es que Dios nos mande un aviso, el segundo, el tercero. Como les ponía el ejemplo de la ciudad de Cape Coral, porque si Dios nos manda los avisos, ahí podemos ver la gracia de Dios, de decir gracias Señor porque tú me persigues, me estás advirtiendo, porque mi hermano, lo peor que nos puede pasar a nosotros es que Dios nos abandone a la dureza de nuestro corazón, que Dios te diga no lo hagas, esto está mal, eso no es lo que quiero que hagas, y tú, ay que sí, que yo sí quiero, y no, tú verás, mira, Dios no me ha pasado nada, yo no voy a tener ninguna consecuencia, y Dios que sí, que vas a tener consecuencias. Lo peor que podría pasar es que Dios te dejara tranquilito y que tú te confiaras, tú o yo, me pongo yo en primer lugar siempre, en cualquier cosa que sea de arrepentimiento, que nosotros simplemente nos endureciéramos y dijéramos, no hay consecuencia aquí, no pasa nada, si Dios es tan bueno, Dios a mí sí me lo permite, al otro no, pero a mí sí. Cuidado, mi amado hermano, porque Dios en su gracia nos va a perseguir como hizo con Jonás. Así que, mi amado hermano, se presentó una tormenta horrible. Dicen los que saben que en el mar Mediterráneo se levantan unas tormentas horribles con unos vientos prácticamente comparados a los huracanes.
Pero esta tormenta era diferente. Esta tormenta dice que parecía que se iba a desarmar el barco, y hasta el punto que los marineros empezaron a sentirse aterrorizados. Estos eran hombres que eran experimentados, no cualquier persona que empieza en la pesca o en el mundo marítimo se va a arriesgar a un barco en aquellos tiempos de 4.000 kilómetros por el mar Mediterráneo. Estas personas definitivamente eran personas bien experimentadas, y se armó una tormenta tan grande que aquel barco se iba a estremecer, se estremeció y parecía que se iba a romper. Y estas personas que no conocían a Dios se dieron cuenta, esta tormenta tiene un significado. Esto que me está pasando tiene un significado. Y ellos mismos empezaron a decir, vamos a tener que clamar a nuestros dioses. Hasta el punto de que fueron y despertaron a Jonás y le dijeron, pero qué irresponsable, levántate y clama a tu Dios. Y empezaron a echar suerte. Y la suerte, adivinen a quién le cayó. A Jonás. Qué casualidad, ¿verdad? ¿O es la soberanía de Dios? Hasta que Jonás se dio cuenta y dijo, miren, ¿saben qué? El culpable de esto soy yo. ¿Pero quién eres tú? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué estás haciendo? Y él le explicó, yo soy profeta del Dios Altísimo y soy de Israel. Ah, eres hebreo, eres profeta de Dios. ¿Y qué pasa? Es que estoy viviendo de su presencia. ¿Pero cómo estás haciendo eso? ¿Cómo es posible? ¿Y qué vamos? Clama a tu Dios, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para que se calme esta tormenta? Si ustedes me echan al mar, esta tormenta se va a calmar. No, espérate. Vamos a primero aligerar el barco. Cojan el pobre Jonás, Dios, los dejó sin comida a los pobres hombres por ser desobedientes. Fíjense las cosas que hace nuestro pecado, mi amado hermano. Aquellos hombres cogieron todos los enseres, todo lo que llevaban, todos los víveres, y los botaron al agua. Y trataron de hacer virar la nave para atrás, pero cuando es Dios el que manda la tormenta, no hay manera. El pastor nos estaba contando de una persona que trató muchas veces de salir de Cuba para Estados Unidos y no lo ha logrado, porque la soberanía de Dios es así, mi amado hermano. Dios dijo, el barco para atrás. No, espérate, si yo no he terminado con mi plan. Y entonces Jonás finalmente dijo, y ya casi estamos terminando, no sé si el grupo de alabanza quisiera ir pasando, pero Jonás le dijo a aquella gente, tírenme al agua, y todo se va a calmar. Ustedes se han puesto a pensar por qué razón esa fue la única opción en la que pensó Jonás. ¿Qué era lo que Dios quería que Jonás hiciera? No era que fuera a predicar a Nínive. Pero el hombre estaba empeñado. Hasta el punto de que prefería la muerte a ir a cumplir la voluntad de Dios. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso, mi amado hermano? Otra opción quizás, la Biblia no lo dice, pero probablemente conociendo la misericordia y la gracia de nuestro Señor, probablemente otra opción hubiera dicho, espérense un momentico que voy a orar y yo le voy a pedir perdón a Dios por todo este desastre que yo he hecho, porque eso es lo que hacemos nosotros cuando pecamos, mi hermano. Hacemos un desastre. Nuestro pecado afecta a nuestros hijos, afecta a nuestro esposo, a nuestra esposa, afecta a nuestra familia, afecta a la iglesia. Hacemos un verdadero desastre, mi amado hermano, a pesar de lo bueno que nos podamos considerar, pero realmente dañamos, herimos a otras personas, hacemos cosas que no queremos hacer, pero lo hacemos y la embarramos, como dicen, no sé si son los colombianos o algo así. Él pudo haberse arrepentido, pudo haberse tirado a rodillas y le pudo haber dicho, dame un momentico que yo conozco a mi Dios. Él me usó en el pasado, Él me usó allá en el pasado, yo profetizaba en Israel. Y se cumplía lo que yo profetizaba. Yo era un profeta de Dios, de verdad. Y Dios lo que quiere es que yo vaya a Nínive. Él me va a usar. Él me dijo que Él iba a estar conmigo. Lo que pasa es que yo soy un desobediente y no. Y mi amado hermano, Él pudo haberse arrepentido ahí mismo de su pecado. Como podríamos arrepentirnos cualquiera de nosotros aquí en esta mañana. Es tan fácil. Recordamos lo que dijimos anteriormente. Él se esforzó más en desobedecer a Dios que en obedecer. Si obedecer era más fácil, era más sencillo. Y le pudo haber dicho, Señor, perdóname. ¿Sabes qué? Yo me humillo delante de ti. Sí, voy a ir a Nínive. Por favor, salva la vida de estas personas que no tienen nada que ver. Ayúdanos, Señor. Calma esta tormenta y permite que podamos virar para atrás en el barco. Me dejan a mí. Yo voy a hacer el viaje para Nínive y estas personas que vayan en su crucero por el Mediterráneo, pero no hizo eso. Probablemente lo que significa esto es que prefería la muerte
antes de predicarle a esos desgraciados de los asirios, que son los enemigos de Israel. ¿Qué hubieras preferido tú, mi amado hermano, si tú hubieras sido Jonás? ¿Qué prefieres tú? ¿En qué área el Señor te está diciendo, ven, arrepiéntate? Hay una parte en la palabra que dice, ¿no ves que su bondad te guía al arrepentimiento? Arrepiéntete, mi hermano. Ese es el mensaje del Evangelio. La primera palabra que pronuncia nuestro Señor Jesucristo en su ministerio, la primera palabra que pronuncia Juan el Bautista cuando viene a preparar el camino del Señor, no fue Dios te va a bendecir, te va a usar, te va a prosperar, mira este carro, este avión que te... Ese no es el mensaje del Evangelio. Arrepiéntete porque ofendemos a Dios. No somos buenas personas. Nosotros nos creemos eso, pero no somos buenas personas. Así que, mi amado hermano, la misma falta de misericordia que tenía Jonás para los asirios es la misma falta de misericordia que Dios creía que Dios iba a tener con él. Usted se pone a pensar en eso. Por eso él dijo, yo sé que Dios no va a tener misericordia de mí. Esto se acaba aquí. Tírenme al agua y ya. Tírenme al agua y ustedes verán que ustedes siguen con su vida y todo va a seguir igual. Pero ese no es nuestro Dios. Qué bueno que Dios no somos nosotros. Qué bueno que el corazón de Dios no se rinde como nos rendimos nosotros, mi amado hermano. Qué bueno que Dios no nos tira al fondo del mar. Lo que hace es que tira al fondo del mar nuestros pecados. ¿Se ha fijado qué bueno es el Señor? Así que ahí estaba preparado ese gran pez. No sé cuán grande tiene que haber sido, pero probablemente si Dios lo preparó no existe una especie igual, porque Él pudo respirar allá adentro y todo. Yo no sé cómo Dios hizo ese milagro, pero ahí el Señor lo tuvo 3 días y 3 noches. Y ahí pronunció la oración más linda que probablemente haya pronunciado en toda su vida. Nuestro pastor nos va a hablar de eso seguramente en las próximas semanas. Y se arrepintió. Y aquel pez lo vomitó. Pero ya yo tengo que terminar. Y yo quiero dejarte, mi amado hermano, con las palabras, lo que cuenta la palabra del Señor acerca de aquellos marineros. Cómo ellos probablemente hayan conocido al Dios vivo en aquel barco, en aquella tormenta tan horrible. Dice, aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a la tierra, pero no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y yo quiero que usted preste atención, mi amado hermano. Entonces clamaron a Jehová. Al único que se puede clamar aquí es a nuestro Dios, al único verdadero Dios. Y dijeron, te rogamos ahora actitud correcta para venir delante del Rey del universo, de mi Padre Celestial y de mi Rey al mismo tiempo. Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron voto. Mi amado hermano, todavía no había venido Cristo, pero de la misma manera, hoy lo que hizo el Señor Jesucristo está disponible para usted y para mí, y usted puede clamar al Señor y decirle, Señor, no perezca yo por mi propia maldad, sino que yo sé que hay un justo que se llama Jesucristo, a quien le fue imputado todo mi pecado, todas mis maldades, todas mis desobediencias. Lo que Jonás no hizo que fue obedecer, Jesucristo obedeció en la cruz, mi amado hermano. Así que Jonás es como si fuera un antitipo, por así decirlo, de nuestro Señor Jesucristo. Y al día de hoy nosotros podemos clamar a nuestro Señor y decir, Señor, hoy la justicia de Cristo me es imputada a mí por esa vida perfecta que Él vivió, y hoy yo puedo tener salvación y vida eterna, pero también puedo tener perdón de mis pecados. Así que, mi amado hermano, ya tenemos que terminar. Yo te invito a que tú cierres tus ojitos, y mientras el grupo de alabanza nos va a estar ministrando,
yo te animo, mi amado hermano, que si tienes algo de qué arrepentirte, mi amado hermano, no te vayas sin hacerlo. Es algo entre tú y Dios. Yo voy a estar por ahí abajito mientras el grupo canta. Ahí está nuestro pastor. Si usted quiere que nuestro pastor ore por usted. Si usted ha venido hoy por primera vez y no ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador y quiere hacerlo, ahí vamos a estar para usted, mi amado hermano. Si tiene algún pecado, aprovecha cualquier desobediencia en cualquier área. Esta es la hora, este es el día. Vete tranquilo a tu casa sabiendo que el Señor te ha perdonado si te arrepientes con todo tu corazón.